Bien, 10:35 de la mañana en Argentina, nosotros hasta el mediodía los estamos acompañando en esto que es, o sea, digamos, y vamos a darle la bienvenida, como decíamos también, a nuestro invitado del día de la fecha, quien es Lisandro Rueda. Él es subsecretario de Transporte aquí de la Municipalidad, mejor dicho, de la ciudad de Corrientes. Lisandro, buenos días y gracias por estar acá. Hola, muy buenos días a la audiencia también. Bueno, no sé, de alguna manera, como para empezar a charlar también, el transporte viene siendo una cuestión, no sé si en discusión, pero que está suscitando mucha atención, particularmente por lo que tiene que resolverse en el marco del Consejo Deliberante, ¿no? La situación de los pliegos y demás, pero hay algo que por ahí a nosotros nos llama un poco la atención y son estos colectivos en varias líneas que circulan completamente de blancos, con el logo de la municipalidad, con incluso la sigla de la municipalidad. ¿A qué responde esto? ¿Por qué se da esta situación? Son decisiones que tuvieron los dos concesionarios, digamos, porque hay veces que los colectivos por ahí, por un convenio que tienen con el municipio, pueden hacer algún tipo de servicio especial, digamos, que después el municipio ve como tiene diferentes maneras de compensar ese servicio a las empresas, porque es un servicio que no se cobra al vecino, digamos, que lo ocupa. Por ejemplo... Elecciones, carnavales... No, elecciones no, porque elecciones, los partidos que por ahí puedan llegar a contratar algún tipo de servicio lo hacen de manera privada, digamos. Y generalmente siempre son fines de semana porque es donde baja la frecuencia. Claro. Y hay por convenio, digamos, con el municipio, por contrato, perdón, el fin de semana tiene diferentes tipos de frecuencia, menos que porque hay menos movilidad en la ciudad que de lunes a viernes. Carnaval muchas veces sí, hay convenios, digamos, que colaboran porque lógicamente hacen a la transitabilidad y sobre todo la transitabilidad segura. Transportar X cantidad de personas en cualquier ciudad, el medio más seguro del mundo es el transporte público. Ahora, respondiendo a tu pregunta, esos servicios, por ejemplo, lo que más se ocupa por ahí es acompañamiento fúnebre, familias por ahí que no tienen cómo los familiares llevar a los allegados del fallecido, por ejemplo, al Parque del Recuerdo, no tienen cómo ir. Muchas veces el municipio, no muchas veces, pero de algunas cuestiones, cuando la persona es humilde, no tiene cómo transportar a los familiares, se hace cargo del municipio y justamente las empresas, para diferenciar ese tipo, que es un servicio que no está concesionado, se ploteó el colectivo con la imagen de la municipalidad para ocupar específicamente para ese tipo de cuestiones. Ahora, ustedes ven por ahí que hace el recorrido normal, el trayecto, y bueno, muchas veces también puede ocuparlo, digamos, el concesionario, porque es un colectivo que está dentro del parque automotor y está ajustado a la reglamentación, todo. Lo único que está ploteado como la municipalidad. No tiene la imagen empresarial, digamos. No tiene la imagen empresarial, pero sí es un transporte público y sí puede estar ploteado, digamos. Está bueno porque, digo, en este contexto, y seguramente ahora profundizaremos un poco más, incluso alguno podría pensar que sería como un complemento de la municipalidad para garantizar servicio, frecuencia, que es un poco también alguna de las quejas de los usuarios generalmente del transporte, pero no pasa por este lado. No, pasa por eso. Lo que sí, esta gestión también se está ocupando fuertemente de la política pública del transporte, digamos. La Argentina está viviendo una situación económica que es de público notorio conocimiento, cómo estamos, digamos, económicamente, y cómo ha influido estos años, digamos, con cuestiones, que yo lo digo abiertamente, con cuestiones que sean tan poco federales como fueron la mayoría de los gobiernos de este país, digamos. Pero particularmente ha descalzado, digamos, en política económica hacia el interior, sobre todo en materia de transporte, y ha quitado todo tipo de subsidios, con lo cual las jurisdicciones tienen que hacerse cargo, y lógicamente no así en el área central metropolitana, por ejemplo, que sí existen. Entonces nosotros nos encontramos en una situación que el transporte público tiene, por convenio colectivo de trabajo, cobran lo mismo que un chofer que trabaja en la zona del AMBA, vamos a llamarlo así, ya que estamos hablando del país centralista, digamos que es,
y con otros costos. Por eso por ahí te dicen, ¿cómo puede ser que el colectivo salga en Buenos Aires 600 pesos y acá salga 1.890? ¿Cómo puede ser? Puede ser que le cargan de subsidio al transporte público, pagan mucho menos el valor de combustible, tienen compensaciones a la operatividad del sistema, con lo cual se le aliviana mucho más y no repercute en la tarifa. Acá se tiene que trasladar mucho costo en la tarifa, más allá de que el gobierno provincial y municipal hace un esfuerzo económico grande para la sustentabilidad del sistema, digamos, porque están aportando económicamente. Entonces, en ese sentido, siempre para el interior, no solamente para Corrientes, para todo el interior y para todo el norte, por sobre todas las cosas, siempre este tipo de cuestiones le costó mucho, y no solamente en transporte, sino en materia de subsidios, en una cantidad de cuestiones, el interior lo está sufriendo, digamos. ¿Y cómo es, perdón Juanma, el diálogo más que la relación? Para hoy estaba anunciado un paro, después se terminó levantando, digamos, o postergando, según incluso lo que señala la propia UTA. ¿Hay diálogo en ese sentido? ¿Hay trabajo por ahí entre ustedes como municipio? Se trabaja mucho con la UTA, se trabaja en una mesa de diálogo, digamos, y lógicamente también los choferes quieren trabajar y también quieren tener un salario digno, digamos, que tienen todos sus derechos. Lo que sí nosotros sinceramos el sistema, le decimos, estos son los números, estos son los pasajes, estas son las gratuidades que tenemos. Porque acá el estudiante no paga el boleto de colectivo, acá la persona con discapacidad tampoco, la persona mayor de 70 años tampoco. Entonces tenemos un cúmulo de gratuidades que también repercuten en el sistema y hace que la jurisdicción provincial y la municipal tenga que compensar, que lo están haciendo para el funcionamiento del mismo sistema. Entonces se explica, se habla y siempre se llega a un consenso. Nosotros hemos destrabado así muchos conflictos y también lógicamente queremos que esto funcione, digamos. Hoy básicamente provincia y municipios se hacen cargo de algunos subsidios para garantizar... Sí, las compensaciones, sí. La provincia de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés, es la costumbre. Y fueron 8 años. Fueron 8 años, sí. Y el intendente Claudio Poli tomaron la determinación en sus administraciones de hacer foco también y no descalzar, digamos, al transporte público. Y lo que me preguntaba eso era hoy se solucionó, pero era media distancia, sería el intrajurisdiccional, el interior de Corrientes. Pero se solucionaron. No puedo hablar en profundidad porque no es mi área. No es tu jurisdicción. Yo soy de urbano. Vos sos urbano. Soy municipal. Claro. Y vos sabés que yo tengo la sensación de que más allá del servicio de transporte de colectivos, el transporte en general, el transporte público, está en una transición. Estamos empezando a hablar de que la gente se maneja en monopatín, pero también las aplicaciones vinieron a irrumpir a nuestra sociedad. Lo adjudicás a un cambio generacional, a un cambio actitudinal. ¿A qué lo adjudicás? Observando el transporte de la ciudad, tanto como con Uber, con Didi, con otras aplicaciones que también están funcionando y que casi desaparecieron los taxis y los remises. Sí, yo lo adjudico más que nada a que las sociedades avanzan de diferentes maneras y se van replicando, digamos. Y acá justamente tenemos una ciudad que se llama, por sus características, hipercéntrica. La gente quiere llegar rápido, entonces busca el medio de movilidad más rápido para llegar. Y muchas veces para diferentes distancias, lo más conveniente y lo más económico, muchas veces es un monopatín. Pero muchas veces no es lo más seguro en términos de seguridad vial. Muchas veces también es un poco más económico un Uber, pero depende del horario, depende del estado del clima, porque trabaja con el algoritmo que si llueve, las tarifas van subiendo, bajando, depende de la demanda. No, y ahora se implementó mucho el moto Uber. Sí, ahí estamos totalmente en contra, digamos. Eso el municipio no lo va a alentar, no lo va a reglamentar, porque hay muchas cuestiones en el medio, sobre todo la seguridad y sobre todo la salubridad, digamos. El casco es algo que es personal, con lo cual, lo podés ir compartiendo. Y después hay una cuestión también de la responsabilidad civil, porque hay un gran tema. Corrientes tiene una tasa accidentológica que
Este año está bajando bastante, pero eso repercute ¿en quién? En el Estado provincial. Porque si vos te vas al hospital de Escuela, vos tenés una barbaridad de personas que tienen diferentes accidentes y quedan con diferentes secuelas. Sí, claro. También después una preocupación para el Estado porque queda fuera del mercado laboral por alguna discapacidad que generalmente quedan, pero el caso más mínimo que vos tengas una rotura de tibia y peroné, le sale una fortuna al Estado provincial. Sí, claro. Imagínate vos que nosotros digamos, vamos a reglamentar la moto Uber y ningún seguro va a asegurar esa actividad. Con lo cual la persona que viene atrás está desprotegida. Así que... Y con relación al tema de Uber, Didi, ¿qué otra aplicación hay de Cabify? Nosotros la que tenemos autorizada en la subsecretaría por ahora es Uber y Cabify. Claro. Hasta ahora son las que se acercaron, convinieron, manejamos base de datos. Fíjate que cualquier persona que quiera hacer Uber hoy en día, te le alzás la aplicación, pero llega un punto que te da X cantidad de días para que vos levantes la autorización municipal para transportar. Y si no, te bloquea la aplicación. ¿Y se encuentran con muchas irregularidades en ese transporte que parece un auto particular, pero que transporta gente, que transporta público? ¿Cómo viene siendo el control? ¿Con qué se están encontrando en esto de fiscalizar también ese medio de transporte? Tenemos la ventaja justamente de que al manejar la base de datos sabemos quién es el que maneja. Muchas veces nos decían... ¿Tenés datos de cantidades? Y tenemos aproximadamente casi 700 y pico de Uber en nuestra plataforma, digamos. Sabemos quién maneja. También la municipalidad tiene en su aplicación un botón, un vínculo, que se llama Mi Transporte Seguro, que es una herramienta importante, digamos, porque vos podés cargar la patente del auto que pediste por plataforma y te dice si está habilitado o no. Si no está habilitado, automáticamente te hipervincula, digamos, con el Munibot y podés hacer la denuncia. Entonces nosotros nos noticiamos quién está manejando ese auto. Sumamente importante que el Estado, la presencia del Estado, contradiciendo a muchos libertarios, digamos, el Estado tiene que estar presente. Porque vos tenés que saber quién maneja un vehículo. Porque después, si viene un violador serial, el primer culpable es el Estado. Eso no te cuentan después. Con lo cual, el Estado tiene que proteger al ciudadano y de eso tiene que encargarse. Por eso tiene que tener justamente el control para eso está un Estado, digamos. No, y Lisandro, te pregunto, porque de acuerdo a lo que nos contaste recién, de que están habilitados solo Uber y Cabify, Didi se está haciendo muy notorio ahora en los últimos días porque tiene beneficios para los choferes, que si le invitas a otro chofer, ellos no están avalados entonces por la municipalidad. Didi ya inició su proceso. Su proceso, su expediente, con lo cual ya estamos muy cerca de que tenga la habilitación. Está todo en regla, es una aplicación que viene a competir también. Y bueno, va a competir en igualdad de condiciones con las otras aplicaciones. Y Lisandro, vuelvo un poquito a la cuestión del transporte nada más para consultarte si hay datos de caída de usuario. ¿Eso lo tienen ustedes como municipio más o menos para tener una idea? Caída de usuario del servicio de transporte público. Del transporte público sí, tiene sus etapas. Ahora está levantando bastante la tarifa, ya ha quedado bien, digamos, normalizada comparada a otras jurisdicciones, sobre todo del norte o del interior. Una decisión acertada del intendente Claudio Polis, establecer una transición, como nombraste vos también, Juanma, hoy, que hablaste de transición a nivel nacional del transporte público. Sí. Acá estamos también en una transición con respecto al pliego ya vencido para estudio y también ver que el año que viene tenemos elecciones y tenemos que ver con qué tipo de política en materia de transporte nos vamos a encontrar. Un país, una jurisdicción, por más chica o grande que sea, no puede desentenderse del transporte público porque está comprobado a nivel histórico y mundial que es el medio de transporte más seguro que hay. Te transportas 50 personas y la tasa de accidentología es prácticamente nula. Viene mucho más protegido por las características del medio transportable, digamos, y por la característica de la velocidad dentro de la ciudad, digamos,
Es lo más seguro que hay. Lo viejo sirve. Claro, No, y- funciona. Porque es tipo el Facebook, ¿viste? La red social, pero que es la que más gente tiene, la que más rápido viraliza todo, y el transporte público viene cumpliendo esa función. No, y también se incorpora la modernidad, porque eso vimos con Fabi desde acá la semana pasada, que Fabi se quedó mirando Ah, los no. carteles LED, Claro. que ahora se permite el QR, el pago con tarjeta Claro, y demás. Bueno, eso llama un poco... ¿Te tocó a vos esa transición? ¿Hace cuántos años que Sí. estás en transporte? Y yo ya estoy, este es mi 9º año, ya estoy, ya estoy pasado. Cuando vos asumiste, ¿había solo SUBE o...? Cuando yo asumí recién había entrado SUBE, Sí. y estaba totalmente monopolizada la SUBE. Claro. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que vos puedas pagar solamente con una tarjeta SUBE? Y si no tenés la tarjeta, y por ahí de Nación decían, estamos con problemas para enviar la tarjeta. Che, Sí. pero se me desmagnetizó la tarjeta. Y bueno, no hay tarjeta en los kioscos, no hay ningún lado, porque Nación lo tiene que mandar. Había filas, me acuerdo, eternas en algunos puntos de venta de Sí, tarjeta. claro. Claro, porque y después estaba lo eran que se abusaban de la Claro, tarjeta, a que cobraban un precios. sobreprecio de la tarjeta. Tuvimos que salir a cazar a los comercios que ponían El sobreprecio. plus para cargar Y también. bueno, pero yo estoy vendiendo en tarjeta, yo tengo derecho. ¿Y por qué no puedo cobrar más caro el pucho? Le pregunto yo una vez a un kiosquero. Claro. ¿Por qué vos el pucho cobra lo mismo que en toda la Argentina? Y la tarjeta sube acá, se tiene que salir más cara. A, I o U. Y, No hay por qué. No hay respuesta. Y tipo, claro. Mirá, entonces después, una de las pocas buenas que tuvo el gobierno nacional fue desmonopolizar eso. Y ahí decir, ahí bueno, sí, por fin te dan algo positivo. Y qué bueno, che. Se puede pagar con diferentes, no solamente con esto, con lo otro. Bueno, después se fueron acercando las billeteras virtuales, tarjeta de débito por aproximación, y poder vincular. SUBE tuvo que abrir la jugada cuando uno quiere, puede, digamos, y tuvo que hacer convenios seguramente con las diferentes entidades bancarias, billeteras, porque necesitan la trazabilidad también del, Sí, claro. del pasajero. Y antes solamente se podía medir por la tarjeta Sí. en sí, digamos. Claro. También ahora hay tarjeta digital con el teléfono, que tenés que tener activado ahí algo del Bluetooth, que es una sigla en inglés, que no la Sí, recuerdo, pero es FNT para... No me acuerdo. o NFC. por aproximación, NFC, digamos. Sí, eso. Para que puedas pagar por aproximación. Por aproximación, claro. Entonces te desactiva algunas cuestiones de seguridad del teléfono y puedes ocupar la tarjeta, cualquier tarjeta también de débito, crédito, o la NFC. misma SUBE, NFC. NFC. La última, por lo menos de mi parte, respecto a esta cuestión del transporte, es en función de lo que plantea Juanma también, si vamos rumbo a un rediseño del sistema en marco de tramas, recorridos. Se está trabajando, como había dicho hoy, la ciudad es una ciudad hipercéntrica, se llama, que, valga la redundancia, está a la vista, digamos, porque es así, tiene características de hipercentralidad. Sí. Tenemos una ciudad que tenemos que convivir entre todos, digamos, ¿sí? Tenemos que tener paciencia entre todos y decir, acá un poco cada uno, mientras no le molesta al otro, pero los corredores son sumamente seguros, son sumamente importantes, digamos, porque, fíjate, por acá vos te darás cuenta que tenés, si te pones a contar los colectivos, Sí. pasan más cantidad en velocidad, no en velocidad propiamente dicha, sino en velocidad comercial, Sí. en frecuencia, por Rioja, que por Que por Irigoyen, Irigoyen. porque todavía acá hay auto estacionado a la derecha. Exacto. Y la ocupación de calzada hace que limitado. entre y salga más rápido del microcentro y del macrocentro del colectivo. Entonces nosotros tenemos que lograr que entre y salga mucho más rápido para que también no le esté molestando al que tiene otro medio de transporte. Si este colectivo se embotelló allá, que esto, que lo otro. Bueno, algunas calles vamos a tener que hacer el sacrificio de no poder estacionar a la derecha. Y poder tener carriles, digamos, donde sea preferencialmente para el colectivo y tratemos de evitar los conductores de otro tipo de medio de movilidad, ir por esas calles, si es inevitable ocuparla, pero trabajar así de esa manera. Entonces la sociedad se acostumbra y está comprobado en otras jurisdicciones que ha resultado muy bien. Y acá también porque lo contamos. En Rioja entran y salen rápido y en las otras calles donde no hay corredor, lógicamente se atasca un poco más, perdés tiempo semafórico. Y la explicación de eso está cuando tuvimos la decisión acertada de las calles que salen al corredor Belgrano, que son corredor Belgrano, por llamarlo en toda la traza de 3 de abril, Sí.
hacia el microcentro, digamos, que es desde Rivadavia, los 100 metros por horario no se puede estacionar y se ha ganado tiempo semafórico. Porque tener una avenida que salís que tiene 4 vías, izquierda, derecha, de los laterales y las centrales, con lo cual los autos desagotamos más rápido el microcentro y eso lo hemos medido, digamos. Con lo cual esas decisiones que se van a tomar para el transporte que se viene seguramente le van a hacer muy bien. Mira vos. Yo con relación a la política quiero empezar a hablar. Quiero empezar a hablar de política. Cambiamos, damos vuelta a la ¿Estamos todos de página. acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Porque recién tiró un palo. Viene tirando palos al Estado, falta de federalismo, tenemos ahí una visión. Y Lisandro, vos también sos presidente del Comité de la Capital del Partido Popular. Sí. Ya se viene, hoy estamos en agosto del 2026, ¿se habla de las elecciones del año que viene? O sea, ¿están hablando los partidos y el tuyo en particular de las elecciones del año que viene? La particularidad de nuestro partido es que siempre se habló de elecciones, al otro día de terminar una elección, digamos, sea de medio término o no, bien. siempre se miró para adelante y se trabaja todo el año en política. Tenemos diferentes tipos de acciones que se realizan en los diferentes comités departamentales. Yo hablando por el Comité Capital, nosotros no paramos nunca del trabajo político y territorial, digamos. Ayer terminamos de cerrar las secretarías del comité, asumió la doctora Fátima Alegre. ¿En qué secretaría? Secretaría de la Mujer. Ajá. Sí. Se la nombró a ella, que viene con un programa de trabajo, un programa territorial, de abordaje territorial de trabajo en los diferentes barrios, los diferentes comités departamentales no, comités barriales, digamos, trabajar en ese aspecto, digamos, de la mujer. Si bien nuestro partido tiene más mujeres que hombres, digamos, con lo cual tiene ideas muy buenas, digamos, para avanzar más sobre ese tipo de cuestiones. Y te decía que trabajamos todo el año porque tenemos diferentes tipos de actividades y la más notoria hoy en día es los talleres que están haciendo oficios, que están resultando muy bien. ¿Va mucha gente? ¿Qué ves de eso? Porque la economía hoy está, la economía doméstica, no hablo de la macro, a la macro hace falta acompañarla con esto de las economías domésticas. ¿Vos qué estás viendo de ese trabajo territorial que hace el Partido Popular en cuanto a esos talleres de oficio? ¿Se acerca la gente? ¿Necesita trabajo? ¿De qué te cuentan? La gente necesita trabajo y encuentra también muchas veces en los partidos políticos esa herramienta que tenemos nosotros de contención para la sociedad. Estamos trabajando muy bien, tenemos muchos talleres de oficio, digamos, y la mayor satisfacción es cuando logramos que esa persona de los talleres que hizo pueda salir con un oficio, pueda independizarse y pueda arrancar. Lógicamente le ayudamos, la que abrió una pequeña panadería en el barrio, le damos el empujoncito que necesita en la medida que nosotros también podemos, porque son cosas caras, digamos. Y hoy en día está trabajando, ese es un caso puntual. Después otros que aprendieron el tema de aire acondicionado, de reparación, de instalación, también se le ayuda con la capacitación. Nosotros nos hacemos cargo de los profes y después de ahí le tratamos de ayudar a insertarse al mercado laboral en ese oficio a través de nuestras redes, a través de la gente que trabaja en el partido, que tiene diferentes tipos de disciplinas, digamos, y las puede aplicar a eso. Y lógicamente las herramientas que les falten también le damos una mano y después ya van solos. Y además de paso también ya ganamos un simpatizante más del Partido Popular. Mirá vos, están con la ficha de afiliación ahí. Y con relación a un esquema de alianzas, ustedes forman parte de Vamos Corrientes, son uno de los partidos, de los socios principales del radicalismo que forma parte de esta alianza. ¿Cuáles son las aspiraciones o qué nos podés adelantar de hacia dónde quiere ir el Partido Popular? ¿Cuál es su ambición con relación a lo que se viene? Y nosotros hemos crecido progresivamente. Tenemos
un liderazgo que es el de Pedro Rayar Pocar. Tengo mi amiga, me saluda ahí. Claro. Mavi. Me hizo reír. Bueno, lógicamente tenemos un liderazgo que nos sentimos muy cómodos con él, tenemos un diálogo fluido y estamos encantados con eso, digamos. Siempre nos marcó, más allá de que yo por ahí algunas cosas cuestionaba, decía, esto será así, podemos... Y la verdad que me demostró que no se equivocó. Ujú. Si hay algo que sabe es de política y de leer la situación de política, digamos. Ujú. Y también nos permitió crecer a todos. En ese sentido, fue un líder que a todos nos dio la posibilidad, a todos nos da el espacio y recompensa a aquel que se esfuerza, digamos, y que trabaja en política, digamos. O sea, con lo cual el crecimiento viene por ese lado, nuestro particularmente, cada uno de lo que formamos el partido. Hoy en día tenemos muchos funcionarios. En el Ejecutivo Municipal, en el Ejecutivo Provincial, tenemos diputados, concejales, en las otras jurisdicciones del interior también, tenemos intendentes, y a ese crecimiento al que apuntamos, digamos, a sostener y a seguir creciendo. Y Lisandro, en ese sentido, vos marcabas también un poco, bueno, la cercanía del partido en los barrios. ¿Cómo se encanta en buenos términos? ¿Cómo ¿no? se le habla se de política seduce a la gente? A los jóvenes, a la gente, como para que confíe cuando por ahí desde otro lugar se pregona todo lo contrario hacia la dirigencia política? Y a nosotros se nos hace un poquitito más fácil eso, voy a hablar por mi partido, porque vinculan mucho al partido con Pedro. Y la gente se interesa, porque siempre está hace tanto Pedro que siempre a alguien le ha dado la mano y nos reciben muy bien en los barrios, digamos. O sea, jamás nos recibieron con una puteada en ese sentido, hablando mal y pronto, digamos, ya que estamos acá en confianza. Pero siempre un aditamento ese que... estos son de Pedro Rayar, del partido de Pedro Rayar, lo vinculan mucho a él, digamos, que es nuestro presidente. Y siempre nos recibieron muy bien. Y hablamos, la gente está descreída de la política, pero nosotros estamos encima. Con lo cual no tenemos mayores inconvenientes, digamos, y lógicamente la gente hay que escucharla. Bueno, porque hay veces que te dicen verdad y hay que escucharla. Y tenés que decirle cuando tienen razón, tenés razón. Ustedes también, digo, en ese sentido tienen un trabajo desde la juventud del partido, un poco ahí para acercar a problemas, intereses, cuestiones, quizás para la generación más joven. ¿Cómo se toma también este movimiento? Digo, me parece una apuesta interesante. La juventud está creciendo. También asumió Lucas Gauna. Cuando asumí yo la presidencia, asumió él también la presidencia de la juventud. Es un chico que está trabajando muy bien y está conteniendo muy bien también. Tienen un programa ellos que andan por los barrios y también suman gente para este tipo de actividades que hace el comité. Y Lisandro, te pregunto, vos como referente político, ¿cómo ves el escenario de la política hoy, en 2026, a un año de que se vote nuevamente presidente? Y veo para mí, particularmente, muy polarizado, digamos. Todavía no sabemos quiénes van a ser los otros candidatos, pero la Argentina está difícil, está en un proceso que todavía no encuentra su salida, sobre todo la económica, que es lo que más preocupa, digamos. Yo creo que los gobiernos nacionales siempre tienen la oportunidad de cambiar y no lo hacen. Hasta ahora, ninguno. Yo cuando hablé de poco federalismo me hago cargo, porque es así. No hay nada que pueda convencerme, digamos, hasta el momento de que este gobierno, qué federal que fue con Corrientes. ¿Por qué no? Estamos reclamando hace años las regalías de Yacyretá, que nos corresponden, no nos dan, entre otras cosas. Lo de la universidad fue un golpe bastante importante, ¿no? Ayer presentaron, yo no pude ir porque estaba con un tema importante en la oficina, pero presentaron
de la municipalidad, que fue el intendente, fueron la mayoría de los funcionarios, presentaron Más Simple, se llama, ¿no? Sí, el programa. El programa. Muy más simple. Lo hizo un chico que tiene 19, 18 años, 19 años, y salió de la universidad pública. Claro. Con lo cual, yo he visto gente marchar por la universidad pública que le ha votado al presidente Milei. Pero hay límites. Tal cual. A eso me refiero, que siempre hay límites. Y para mí el límite también, volviendo para atrás, es el federalismo. O sea, este país tiene un problema que sigue siendo macrocefálico, concentrado en una capital, digamos, y el interior, sobre todo el norte, se repetió como 4 veces. Por eso la decisión inteligente del senador, en su momento era gobernador Gustavo Valdés, de formar Norte Grande. Fue una idea brillante, decir, che, más allá de nuestra diferencia política, acá la prioridad es el norte. Y bueno, y se juntaron, y vos te juntás y tenés una cantidad de diputados, una cantidad de senadores nacionales que ahí sí hacen peso en el Congreso. Eso es lo que más yo recrimino y lo que más miro, digamos. Lisandro, nada, agradecerte la posibilidad de charlar, de una charla también franca y abierta acerca de lo político, que entiendo es el debate que se viene, y obviamente vamos a seguir hablando. Dale, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Lisandro Rueda charlaba con nosotros, es subsecretario de Transporte, también es presidente del Comité Capital aquí del Partido Popular, así que hablamos un poquito de todo. Vamos a hacer la pausa.